Bienvenidos al podcast Espiritualidad para la Vida Diaria. En este episodio, el tema que trataremos será acerca de el perdón. Como ya es costumbre, en la mesa nos acompañan Joe, Julie y Verónica. Gracias por acompañarnos. Hola, bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar sobre el perdón con nuestros invitados Julie y Joe, a quienes saludo y agradezco su participación. Para empezar, vamos a aclarar qué es el perdón. Julie, ¿podrías empezar tú? Hola, buen día a todos. Una alegría estar aquí reunidos nuevamente, tratando un tema que yo creo que es un tema que nos atañe a todos de muchas maneras y es un tema maravilloso como todos los que estamos platicando aquí. El perdón es la puerta de la redención y es el principio de la paz. O sea, cuando nosotros perdonamos o somos perdonados, estamos dando un paso en el camino de nuestra liberación espiritual y mientras no sea así, realmente no vamos a poder liberarnos, porque siempre vamos a tener una carga cuando no hemos dado un perdón y lo mismo cuando sentimos alguna emoción, algún sentimiento extraño porque alguien nos debe un perdón. Entonces, mientras no logremos perdonar, pero perdonar verdaderamente, vamos a seguir atados al rencor, al enojo, a la venganza, y eso es lo que nos llena de tiniebla. Entonces, por eso el perdón es la puerta de la redención. En el momento en que nosotros logramos perdonar o otorgar un perdón, nos estamos liberando de toda esta carga y entonces empezamos a vivir en paz, nos encontramos con la luz y esto es muy importante porque cuando hacemos uso del perdón, tanto para la persona que recibe el perdón como para aquella que lo otorga, suceden cosas maravillosas porque el perdón es como milagroso. La verdad, los que hemos tenido la oportunidad de ponerlo en práctica, verdaderamente nos hemos dado cuenta de que cuando se hace uso del perdón, suceden cosas maravillosas en nuestra vida. Y todo esto, el perdón, es una de las virtudes que más méritos se hallan adelante de la justicia divina, o sea, porque Dios es justicia absoluta y si nosotros no perdonamos o no tenemos la oportunidad de recibir ese perdón de alguien que nos ha ofendido, entonces hay una parte de esa justicia que nos está ejerciendo. Entonces, insisto, yo creo que el perdón es la puerta de la redención. Gracias. A ti, querida Julie. Y Joe, ¿qué es el perdón para ti? Bueno, hola a todos, qué gusto saludarlos. Bueno, el perdón es, pues ya lo dijo muy bien Julie, y evidentemente es la demostración del amor más, no solo sublime, sino consciente. O sea, para mí el perdón es una manifestación preclara de que te ha caído el 20, de que tienes toma de conciencia, de que estás dentro de ti, dándote la oportunidad de darle una mirada más profunda, más completa a lo que es la verdad, a lo que es el amor. Cuando tú perdonas de corazón o pides perdón de corazón, es porque, o sea, ¿qué es lo de veras? O sea, parece redundante, ¿no? Pero si no es de veras el perdón que se pide o que se otorga, no es. Así de simple. Es su característica primaria, vital. Entonces, en ese sentido, el otorgar o pedir un perdón es esa manifestación de que tomas conciencia de la conciencia, o sea, tomas conciencia con ese C, de la conciencia que es la fuente de la verdad, ¿no? El reflejo de toda
acción del verbo divino, ¿no? Así de simple. Entonces eso es lo primero. Entonces, eso es una, junto con eso, evidentemente, pues es una muestra de humildad de que te das cuenta de una gran verdad, ¿no? Y que la reconoces, la manifiestas, y entonces, pues, trae aparejado todo esto que ha mencionado Julie, ¿no? Es la puerta de la paz. Es una cosa tan importante que cuando el Divino Maestro dejó este mundo en el segundo tiempo, la parte humana, y eso, o sea, las últimas palabras, la muestra más impresionante, ¿no? Más apasionante que pudo habernos dado, nos los dio, o sea, para rematar con una vida absolutamente perfecta, fue el perdón ante unos hijos totalmente ciegos, ingratos, perdidos, ¿no? Y entonces eso nos habla de la importancia del perdón. Y no olvidemos que también estamos hablando de una cuestión espiritual. No todo esto que estamos hablando pues lo aplicamos al ámbito más elevado, ¿no? Al esencial, que es el espiritual. Bueno, eso opinaría yo. Gracias. Es muy importante el perdón, ¿no? Es una manifestación del amor que nos fortalece. Y sin embargo, es muy difícil para nosotros perdonar. ¿Qué nos impide perdonar a nuestros hermanos? ¿Es acaso nuestra soberbia la que se pone en el camino? ¿Qué opinas de esto, Julie? Definitivamente, Berito, o sea, el principio de todo este despapalle que hemos hecho los espíritus que poblamos esta parte del universo es precisamente la soberbia. Eso es lo que nos pierde, lo que nos ha traído aquí. Y definitivamente, o sea, la soberbia es la madre de todos los males, como se dice, ¿no? Y es la razón por la que nosotros decidimos dejar la casa paterna, ese espacio cerca de nuestro Padre, en el seno divino, para experimentar por nuestra propia cuenta, ¿no? En esta casa temporal. Y la soberbia es precisamente lo que nos impide el darnos cuenta de los errores que cometemos o el darnos cuenta de que si alguien nos ha ofendido, tenemos que entender las razones de la ofensa de esa persona para ejercer el perdón también. Y es la soberbia, o sea, la que nos ciega, es la que no nos permite ni perdonar ni ser perdonados. Hay una enseñanza muy hermosa, una cátedra en donde el Padre nos habla precisamente sobre el perdón y nos dice que él podría identificar, por decirlo de alguna manera, a tres tipos diferentes de espíritus en este plano en el que estamos, en lo que se refiere a ejercer el perdón. Él dice, por ejemplo, que dentro de estos tres grupos está el primer grupo, que es, por ejemplo, aquellos que después de haber recibido una ofensa, sin pensarlo y precisamente por esta soberbia y por ese actuar desde la entraña en lugar desde la espiritualidad o desde la conciencia, son los que deciden dar golpe por golpe, o sea, se vengan de esa persona que les hizo daño y entonces se ofuscan y devuelven golpe por golpe. Entonces, dice el padre que este es el primer grupo que existe dentro de sus hijos y que son los que están vencidos por la tentación, por las pasiones, y ese es el primer grupo y es el grupo que está en una tremenda lucha, ¿no? O sea, está esclavo de las pasiones de la carne. El segundo grupo, dice el padre, que está formado por aquellos que una vez que han sido ofendidos, levantan una oración y dicen, Padre, pues alguien me hizo daño, pero yo no le voy a regresar el daño que me hizo. Pero sin embargo, el Padre, que nos conoce perfectamente bien, sabe que ese espíritu que está tratando de elevar su oración, muy dentro de sí mismo, está esperando que sea el mismo Padre el que lo vengue. O sea, yo no voy a meter las manos, pero espero que tú hagas justicia y me vengues, ¿no? Entonces, de alguna manera, esas personas tampoco han ejercido el perdón
como decía José Luis, el verdadero perdón, porque lo siguen guardando ahí en su corazón, aunque digan ya lo perdoné, pero sin embargo están esperando que suceda algo con esa persona y que Dios los vengue. Entonces, cuando sucede algo con esas personas, dicen, ah, ya ves, se lo merece por haberse portado mal. Aunque no hayas dado golpe por golpe, pero de la misma manera no estás perdonando como debe ser. Y este es el segundo grupo, ¿no? Y el tercer grupo, que es el más reducido, es un grupo de seres que ya han comprendido verdaderamente lo que es el perdón. Es el grupo de esos seres que imitando el ejemplo de Jesús, como decía José Luis, son aquellos que elevan verdaderamente una oración al Padre y no solamente perdonan, sino que piden y en favor de aquel que cometió un error o una falta y piden para que Dios los ilumine, para que esos seres obtengan la luz que necesitan y en ese momento tú dejas de sentir rabia, enojo, cualquier otro tipo de mala pasión acerca de la persona que te hizo un daño. Y además no te atreves a humillar a esa persona, porque mucha gente cuando alguien les hace un daño, los humillan, ya sea contándole a todo el mundo lo que hicieron o guardando ese rencor dentro de sí mismos. Pero cuando existe un verdadero perdón, o sea, simplemente dejas de sentir ese odio, ese enojo por esa persona y todo eso se transforma en caridad hacia esa otra persona y en pedir para que reciba la luz que necesita en su camino. Entonces, este es el último grupo y es el más pequeño. Ojalá y todos algún día estemos dentro de ese grupo, pero pues esa es la lucha, ¿no? Y siempre todo tiene que ver, en principio, yo pienso con la soberbia. Joe, ¿tú qué opinas? ¿Qué nos impide perdonar a nuestros hermanos? Pues precisamente esta soberbia, porque la soberbia significa lo que sobra, ¿no? La soberbia, en esencia, es ignorancia. El mal, como dice el padre, en sí es bastante, ¿no? La causa es la ignorancia. Ignoramos, a pesar de todos los dones y virtudes con los que ha sido dotado nuestro espíritu, incluso antes de estar hermanados con una materia, hemos, como ha dicho Juliana, ¿no? Por desobediencia, por curiosidad, por lo que travesura, por lo que uno quiera, no saltarse las trancas, en uso de nuestro libre albedrío. Esa es la cosa, no estamos condenados a eso, cada quien hace de maravilloso don pues precisamente lo que quiere, si no dejaría de serlo. Entonces, cuando uno sigue pecando, y digo uno mismo, porque bueno, es muy fácil ver a grandes monstruos o villanos de la historia y juzgarla, o la misma historia que estamos viviendo cotidianamente, ¿no? Pero, y vemos que además insiste, ¿no? O sea, hay algunos que son hermanitos que son así, bueno, bien recalcitrantes en su negativo proceder, y entonces, ¿qué ha sucedido? Y es más, pueden desencarnar y ese espíritu se lleva un montón de pura mala vibra, ¿no? Y continúa, y como dice, se encuentra con otros 7, unos canijos, y hacen todo un relajo, y siguen pasar así decenas, centenares y hasta miles de años como espíritu. ¿Qué es lo que lleva a un espíritu a tomar estas decisiones? Si está hecho con la misma esencia prima que un ángel, ¿no? O sea, o que cualquiera de las criaturas del Padre con espíritu y que no sea hecho. Estamos hechos a su imagen y semejanza y gozamos de todos esos atributos. Porque uso del libre albedrío que te va llevando, te insensibiliza, y una vez como humano pasas esa insensibilidad a tu propia materia y quizás haya cosas, bueno, aquí anécdotas que te disparan. Es eso, que el espíritu no se ha dado cuenta, es soberbio, es arrogante, somos, perdón, y los encarnados, pues igual se reflejan en la actitud material, en la actitud humana,
Y es eso, es tremenda ignorancia, ¿no? Entonces, por eso uno no otorga el perdón, o no lo pide, porque pues, ¿cómo, no? Y esa y es todo, es ausencia de amor, en esencia, es la ausencia de amor, de todo lo que sabemos que es no solo es privativo del padre, sino de su creación y de hijos también. Y eso es todo. Lo que más repetía, ¿no? Y la gran enseñanza que podemos amar, Esther, en el segundo tiempo, desde la última cena de esto, de amados los unos a los otros, ¿no? El apóstol Juan, su amado discípulo que comunica de Patmos, ¿no? Al estar, bueno, eso es lo que nos platica en este tiempo, la palabra del Señor. Entonces es una situación en la que lo van a visitar, está él allá en ese glitter, lo que sea, y van a ver, pues, es el único sobreviviente prácticamente que además fue el más cercano, el que no lo abandonó, etcétera. Y pues vamos a ver al maestro que nos dice, y al final, bueno, no solo al final, ya tiempo, por un buen tiempo, lo único que les decía es amados a los unos a los otros, pero ¿cuál es el secreto? Y el don de curación o la profecía, amados los unos a los otros, porque eso es todo, ¿no? Como decía Tesla, por otro lado, todo es vibración y eso es todo, es esa falta por eso digo, de comprender lo que tenemos, que es la madre de todos nuestros errores, a final de cuentas, que se van a... Porque el perdón también, el perdón que nos otorga Dios, por ejemplo, muchas veces pedimos perdón y estamos arrepentidos, pero seguimos pues pagando esas consecuencias, y como dice, el perdón no implica que no vayas a pagar las consecuencias de tus actos, ¿no? Gracias. Gracias, Joe. Acabas de mencionar algo muy, muy importante, que es esto de las consecuencias de nuestros actos. O sea, nosotros podemos pedir perdón, ¿no? Pero esto no cancela las consecuencias que tuvo un determinado acto, ¿no? Y muchas personas piensan que el olvido es lo mismo que el perdón, que es equiparable. ¿Qué opinas tú, Julie? ¿Es olvido igual a perdón? Por supuesto que no, Berito. Mira, tan simple como esto, si olvidáramos la ofensa que nos hicieron, ya no tendríamos que perdonar. O sea, el perdón no tendría ningún caso si es que olvidaste aquello que te hicieron. El mérito, digamos, el ganar la lucha está precisamente en sabiendo aquel daño que te hicieron, el poder decir te perdono de corazón, con un amor profundo, como bien dice Joe, y entonces este perdón se ejerce, pero no es olvido. O sea, mucha gente dice, no, yo ya me olvidé de lo que me hizo, pero sin embargo, yo lo he visto en muchas personas que dicen, yo ya olvidé lo que me hizo, ya lo perdoné. De repente, cuando una persona que te hizo daño sale a la plática por decirte algo, entonces te expresas de esa persona con palabras hirientes, con una actitud de enojo, y eso quiere decir que no has perdonado. Cuando verdaderamente hay perdón, ya no existen este tipo de sensaciones o de emociones negativas. Simplemente lo ves como un hermano que ha cometido una falta, y precisamente por eso tratas de ser indulgente con él, por eso tratas de perdonar. El Padre nos dice muchas veces que la gente que comete errores es porque muchas veces no se da cuenta de que ese error que está cometiendo no solamente está afectando a esa persona a la que le hace el mal, sino que lo está afectando a él mismo. O sea, no se dan cuenta de eso. Entonces, definitivamente sí, el perdón no tiene nada que ver con el olvido. Puedes decir, ya lo olvidé, pero si sigues sintiendo todas esas sensaciones negativas hacia esa persona, quiere decir que no lo has perdonado. Y a veces nosotros no podemos corregir a esa persona, a veces quisiéramos corregir los errores de una persona y quizás no tenemos la capacidad para hacerlo en ese momento.
Pero entonces el Padre lo que nos dice es que si no podemos corregir los defectos de nuestros hermanos, que debemos de perdonarlos de cualquier manera y tender un velo de indulgencia sobre ellos, ¿no? Y esto es lo que hace que verdaderamente perdonemos, pero definitivamente no se trata de olvido. O sea, si olvidamos, entonces, ¿qué tenemos que perdonar? Absolutamente nada. Esa es mi opinión al respecto. Gracias, Julie. Y bueno, me gustaría abonar a esto que tú acabas de decir, el cómo veo el perdón, ¿no? Sí es este manifestación del amor, es esta virtud. Por ejemplo, si viene mi nieto, que tiene casi 3 años, y me da un golpe, ¿no? O sea, ahí hay perdón, porque sé que, bueno, además lo amo, ¿no? Tremendamente. Pero veo que, no, que su cuerpecito, a lo mejor su coordinación o algo, hizo que me golpeara, ¿no? Y eso trato de aplicarlo a las demás personas, ¿no? Esa indulgencia, ese perdón, ese disculpar, el proceder. Y algo que me ayuda mucho es pensar que en este mundo todos, absolutamente todos, la regamos, ¿no? O sea, todos cometemos errores grandes, pequeños, de manera frecuente o no tan frecuente, pero sin excepción, todos ofendemos. Entonces, siempre pienso que esta es la gran escuela y el lugar de los errores. Entonces, cuando veo una ofensa hacia mí o hacia otra persona, lo primero que pienso es el lugar de los errores. O sea, lo que debería sorprendernos es que no hubiera ofensas, ¿no? Si en ese nivel evolutivo estamos, en el que a veces sin querer ofendemos, ¿no? A mí algo que me pasa mucho es que yo no tengo intención en ofender, pero sé que lo que digo o lo que hago no se tomó de la misma manera en la que yo traté de darlo, ¿no? Entonces también está esa parte. Entonces me parece muy importante que entendamos que en este mundo todos ofendemos, nosotros mismos, y en un matrimonio, por ejemplo, para los que estamos casados, es parte también, el perdón es parte fundamental de cualquier matrimonio. Yo he escuchado, por ejemplo, he visto también matrimonios que terminan porque la mujer dice, es que me mintió. Y algo que no puedo perdonar es la mentira. Entonces también dentro de nosotros hay como un tabulador, ¿no? De cositas que sí puedo perdonar, pero cosas que son imperdonables, ¿no? Entonces esto también me gustaría mucho que lo habláramos y que reflexionáramos sobre esta oración maravillosa que es el Padre Nuestro, que dice, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. ¿Qué significa esto? En la medida que perdonemos, seremos perdonados. ¿Qué analizas de esto, Joe? O sea, si tú, volvemos a lo mismo, si tú estás diciéndole a Dios que te perdone como Él perdona, o como yo perdono, Diosito, perdóname como en la medida que yo perdono, volvemos a lo mismo, esa es la medida de la toma de conciencia que estoy teniendo y de mi respuesta consciente en uso de mi libre albedrío, de totalmente libre, de que pueda yo estar certero de que gané eso. Porque es que tenemos que darnos cuenta, vamos a empezar. Dios tiene que perdonar, bueno, va implícito en el amor, ¿no? A lo que me refiero es, hay que perdonar donde hay ofensa, donde no hay ofensa, no, el amor sigue, digo, perdón, el perdón sigue sobrando. Yo me imagino que incluso cuando lleguemos, o esos seres que ya están en niveles muy altos, ¿no? Pues es como si alguien le dice, oye, pero el perdón, pues, ¿de qué me estás hablando? Ah, sí, me acuerdo, cuando estaba yo más inexperto como espíritu, etcétera. Sí, yo llegué a ofender y pedí perdón, pero no, pero eso quedó a chaleco, ¿no? Porque evidentemente si no hay ofensor, no hay ofensa, y si no hay ofensa, pues no tiene ningún sentido ni pedir ni ofrecer perdón. Entonces, esa es una de las cosas que yo considero que sí son espirituales, pero según mi análisis no son necesariamente eternas, ¿no? Porque cuando consideras que llegamos a un punto de evolución, que nosotros, o el Padre nos lo dice para que lo entendamos como de regreso a Él, digo,
es una metáfora porque pues, nada está fuera de él, es una metáfora exclusivamente, pero sí de regreso a la casa paterna, que eso significa regresar conscientemente a seguir las reglas del juego y punto, ya satisfacimos todas esas necesidades de improvisación, de creación, de recreación, de travesura, de exceso, ¿no? En el uso de ese libre albedrío, etcétera. Entonces, no es de porque siga habiendo una prohibición, porque nunca la ha habido. El Padre nunca nos, pues, para eso nos dio el libre albedrío, sino que ya como nos pasa incluso ahora en nuestra vida humana, ¿no? Llegas a un punto que dices, ay, hice tal o cual cosa, o me gustó, pero ya quedé bien. No es de que, ay, quisiera volver y no, quedé bien, ¿no? Ya aquello lo aprendí por las buenas y eso por las malas, pero estoy completo. Entonces, todo esto del perdón es una medida pasajera, ¿no? Porque llegará el momento que volvemos a lo mismo, no es necesario. Y ahora, al serlo, es como preguntarte, ¿qué tan consciente estás tú de ese perdón que no es tanto el tamaño que lo da, sino la veracidad que tiene ese perdón? Volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que se trata a final de cuentas en todo y para todo? ¿Qué tan neta, qué tan auténtico es uno consigo mismo en relación a la conciencia y a la verdad y a la justicia y al amor, etcétera, ¿no? Entonces, eso cuando dices, y es una cuestión como esa, pues qué chistoso, si tú vas a pedir, tú llegas a pedir perdón, pero cuando a ti te lo piden no lo vas a dar, ¿verdad? Como que lo está dejando el Padre muy claro desde ese momento, o sea, en la medida, por favor, ¿no? O sea, es una cuestión de amar los unos a los otros, de ida y vuelta, necesariamente, y nos lo deja claro en esa frase, ¿no? Es lo que creo. Y mencionaste algo que me pareció muy, muy poderoso, que se perdona cuando hay ofensa, ¿no? Entonces, cuando viene mi nieto y me golpea, no me ofende, ¿no? Sin embargo, cuando alguien dijo algo de mí, no sé qué, y a veces eso te ofende muchísimo, ¿no? Y está presente el ego, como que magnificamos las cosas malas que se dicen de nosotros, ¿no? Eso es muy, muy importante también. Entonces, a lo mejor a mayor nivel evolutivo, pues ya las cosas que dicen o hacen, pues ya no nos ofenderán, ¿no? Entonces, como dices tú, es algo como un poquito de este contexto. Y me gustaría conocer tu análisis, Julie, sobre esta oración del Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Adelante. Gracias, Vero. Mira, cuando el Divino Maestro dijo esta oración del Padre Nuestro, hay algo que yo creo que es muy importante entender. Él estaba con sus discípulos y los discípulos le preguntaron, Maestro, cuando oremos, ¿cómo debemos orar? Y él en ese momento dijo, a mí en este momento se me ocurre, Padre Nuestro que estás en los cielos. Entonces, dentro de esta oración que él hizo, dijo, se me ocurre, o sea, en este momento. Desafortunadamente, nosotros los humanos somos muy dados a las tradiciones, a los ritos, a la repetición de las cosas. Entonces, esta oración del Padre Nuestro se ha convertido así como en una rutina, como en una letanía. Ya en muchos lugares se dice el Padre Nuestro, pero sin siquiera tener el sentido o el análisis de qué es lo que quiso decir el Divino Maestro con todo esto. Cuando Él dice, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, yo les pregunto a todos los que están escuchando este podcast, ¿quién de nosotros tiene la potestad para poder decir, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden? O sea, él tenía toda la potestad y todo el derecho de decir esta oración porque su vida era un perdón constante. Fue tan constante su perdón que en el momento en que lo crucificamos, lo que dijo fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, hasta en ese instante nos demostró su perdón. Él perdonaba siempre,
siempre, toda la vida. Entonces, es muy importante que entendamos lo que quiere decir esto de que perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Para poder decir esta oración, realmente necesitamos llegar a ese punto en el que siempre, siempre perdonemos las ofensas que se nos hagan. Y como dice Joe, o sea, llegaremos a otros planos espirituales en donde esto ya no sea necesario. ¿Por qué? Porque simplemente serán planos en donde no exista este tipo de debilidades que tenemos los humanos para lastimarnos y hacernos daño unos a otros, ¿no? Será en el momento en que verdaderamente exista el amaos los unos a los otros por completo. O sea, el Padre nos ha platicado que hay en algunos lugares dentro de su creación en donde los espíritus que viven en esos lugares nunca han pecado, no tienen idea de lo que es el pecado, ¿no? Entonces algún día vamos a llegar a eso, pero mientras no lleguemos a eso, cuando nosotros nos acordemos de esta oración y de esa frase de perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, tenemos que estar seguros de que lo estamos diciendo porque hemos sido capaces de hacerlo y de llevarlo como una forma de vida, no en un momentito nada más, sino estar dispuestos siempre a perdonar las ofensas, ¿no? Entonces, esta parte creo que es bien importante y bien interesante. En este sentido, Julie, entonces, ¿debemos perdonarlo todo? O sea, ¿hay algo imperdonable o podemos perdonar cualquier ofensa? Yo creo que debemos de perdonar todo, absolutamente todo, Berito, hasta las cosas más difíciles, que es difícil por nuestra materialidad, por la lucha constante que tenemos en el plano en que vivimos. Sí, hay cosas que son muy difíciles de perdonar, pero sin embargo, cuando tú piensas y meditas en que todo ese bagaje de cosas absurdas que hacemos los seres humanos se va a quedar aquí, y lo que va a seguir y lo que va a continuar es tu espíritu, o sea, porque ese es eterno, ese no tiene final aquí. Entonces, imagínate lo que va a ser que sigas tu camino cargando todo este bagaje de culpas o de haber ofendido a alguien o de que es que fulano me hizo tal cosa y no lo puedo perdonar. O sea, imagínate qué terrible tener que cargar con todo esto cuando estés en espíritu. Entonces, por eso debemos de perdonar todo. Que hay cosas que son difíciles de perdonar, sí, pero ¿cuántas veces el Padre no nos ha perdonado a nosotros? Lo que pasa es que no nos acordamos. Nosotros no nos acordamos de lo que hemos hecho, pero sin embargo, en su enseñanza, y en la Biblia está también, Él nos ha dicho, vosotros sois estos, aquellos y los mismos, ¿sí? Y también en la enseñanza nos ha dicho que todo lo que veamos hacer a todos nuestros hermanos, eso lo hemos hecho nosotros. Entonces, ¿quiénes somos para no perdonar cualquier tipo de faltas? Que el Padre tenga la caridad de ponernos un velo para que no nos acordemos de lo que hicimos en tiempos pasados, en vidas pasadas, eso es parte de su amor de Padre. Pero sabemos que si estamos aquí todavía es porque debemos muchas cosas. Entonces, nosotros tenemos la obligación, y digo la obligación porque está dentro de la ley que el Padre puso en nosotros, tenemos la obligación de perdonar siempre, porque nosotros hemos sido perdonados y seguiremos siendo perdonados eternamente. Y si nosotros brotamos de ese Padre y somos parte de Él, tenemos la obligación de parecernos a ese Padre. Entonces nos toca perdonar siempre. Nos pidan o no nos pidan perdón. Gracias, Julie. Entonces no tenemos que tirar a la basura ese tabulador de que tenemos. Yo no perdono, ¿no? En mi matrimonio o en mi relación emocional esto y esto y esto, ¿no? Entonces debemos perdonar todo. Y esto que mencionas, Julie, si debemos perdonar
aun cuando no nos han pedido perdón. O sea, no nos han pedido perdón y a lo mejor esa persona que nos ofendió para nosotros terriblemente, ni siquiera se ha dado cuenta o no ha identificado que nos ofendió o sabe que es un ofensor. ¿Qué dices sobre esto, Joe? Si no, no tiene nada que ver que la otra gente se haya dado cuenta o no. El problema, volvemos a lo mismo, no nos clavemos en la anécdota, sino en el que la está viviendo. El que la está viviendo es uno. La anécdota es lo de menos. Me estoy portando bien, estoy perdonando, como acaba de decir Julie, no, pues es la ley además y no sé qué. ¿Y por qué es la ley? No porque nos las impongan, sino porque sencillamente nada funciona sin la vibra del amor, sin la ley del amor y todo eso. Entonces no tiene nada que ver que... Es más, el Padre nos ha perdonado antes de pecar, desde antes de habernos creado, ya sabía la cantidad de tarugadas que íbamos a hacer. En estos y otros grupos de espíritus, y no somos los únicos que le hemos dado vuelo a la hilacha. Entonces, no tiene nada que ver. Si el tipo se dio cuenta o no me dio, porque a veces sí lo haces sin querer, oye, viene caminando distraído, lo que pum, te da con el hombro, bueno, por favor, ¿no? Pero ya puede venir el machín ese que anda así a ver a quién le impresiona y te da un hombrazo a propósito y todo. Pues tú dices en un momento dado, pues qué tipo tan abusivo, pero pues qué baboso, ¿no? Al final de cuentas. Si tú das ahí el tipo se va y ni se va a acordar de ti ni de que te vio porque así anda por la vida. Y entonces tú vas a sufrir eso. Es como eso del rencor, ¿no? El rencor, puedes tener rencor a alguien y anda feliz, y el que te está carcomiendo y te da diabetes y lo que es a ti. No, ni eso ni nada tiene que ver. Cuidado con eso de clavarnos con la anécdota que nos distrae de la esencia, ¿no? Que es la parte del... Pues incluso, digamos, se facilita hasta cierto punto reconocerla porque es donde inciden mucho las cosas materiales, el ego, etcétera, etcétera. ¿No? Ese ego que trata a toda costa de convencernos que somos nosotros. Pero si no te conoces, por eso cuando el padre dice, cualquier filósofo que tuviera dos dedos de frente dijo que pues conócete a ti mismo, ¿no? ¿Y quién es ese ti mismo? Volvemos a lo mismo, no es el avatar, es el usuario. El avatar es Jorge, Vero, Juliana, José Luis, etc. Sí, ahorita, pero antes fui los clásicos Napoleón y Cleopatra y lo que sea, no, ese conoce tú eres, y es ahí donde anidan precisamente, y donde tienen que llegar las lecciones y todo lo que estamos haciendo, a final de cuentas, la única finalidad que tiene es que aprendamos, todo es una escuela. El mal con todos sus errores, todas sus desgracias, los dolores incluso provocados por la naturaleza, no, todo es para que aprendamos. Que nosotros escogimos estar ahorita en el curso o en el salón de los rebeldones y acá pues hay otros hasta peores, también nos ha dicho el padre que este no es el lugar ni más elevado ni más bajo que existe, imagínense todo lo que hay, y aparte de los planos espirituales. Entonces, cuando uno lo ve todo esto, y eso es lo que es la fe, el conocimiento fe es fidelidad, es fiel a la verdad, es fiel a los hechos, ¿no? Es eso, ¿no? Es un montón de espíritus que unos obedecieron y otros no, y los que no, pues ahí tropezamos. Ahí está la parábola del hijo pródigo, y ya algunos de nosotros, o muchos, no sé, ya nos cansamos de comer apiaba para cerdos y dijimos, no, pues vamos a regresar donde está bien, que es la casa paterna y todo lo que eso significa. Y a final de cuentas, cuando estemos en las fiestas ya espirituales y todo eso, pues no importa, no creo que a nadie le importa si fue Genghis Khan y decapitó a 2 millones de tipos, o fue Hitler o que fue el que encontró la cura para el pie plano, no, a final de cuentas, habremos trascendido ya tanto los egos, porque, a ver, ¿tenemos muchos egos? No, yo creo que tenemos un solo ego que fue el que nos hizo tomar ciertas decisiones, y se hizo precisamente al calor de esas decisiones, ¿no? Y ese se ha expresado con diferentes características de acuerdo a cada encarnación y a cada contexto, ¿no?
Pero entonces pero llegará un momento en que parece que ahora nos parece casi imposible, y lo dice el padre, que la lucha que van a tener aquí va a estar muy ruda, pero no se compara jamás se comparará con la lucha que va a establecer cada uno consigo mismo, ¿no? Y eso me lleva a otra cosa que no hemos mencionado, que viene a colación, que es el perdón a nosotros mismos, ¿no? Porque eso no lo hemos tocado, pero es bien canijo, porque yo por lo menos en muchas ocasiones, o actualmente por ya mi edad y lo que he pasado, no tengo bronca, cada vez tengo menor problema en perdonar, ¿no? Ya cosas que están así, ya, y no que se me hayan olvidado, pero híjole, perdonarme a mí, eso sí está en chino, eso sí está en chino. Entonces, pues cada quien tiene su gabinete de curiosidades, ¿no? Pero ese es un asunto que es lo que nos lleva muchas veces a los psiquiatras y a las terapias acá chamánicas. Bueno, eso quería comentar. Gracias. Sí, vamos a hablar del perdón a nosotros mismos hacia el final de este episodio. Y bueno, quisiera continuar con esto del perdón, que además del catálogo de ofensas que tenemos, de cosas que sí puedo y no puedo perdonar, que ya vimos que debemos perdonar todo, pero de manera paralela tenemos unas cuotas, ¿no? O sea, pensamos, yo ya a esta persona lo perdoné tantas veces. Y de hecho hay muchos frases y dichos que hacen alusión a eso, ¿no? O sea, de que ya te vieron la cara, ya te tienen de tu puerquito, no te dejes. En inglés incluso hay una frase que es que te lo hacen una vez y pues es problema del ofensor. Pero si te lo hacen dos veces, ya es tu culpa, ¿no? ¿Para qué sigues perdonando? Entonces, ¿cuántas veces debemos perdonar a la misma persona que nos ofende, ¿no? De esta forma reiterada, ¿cuántas veces? Adelante, Julie. Quien nos dio el ejemplo, volvemos una vez más, y me encantó lo que dijo Joe, creo que, bueno, al rato hablaremos del perdón a uno mismo, pero efectivamente el Padre nos dice que eso es lo que más trabajo nos cuesta, porque no hay peor juez que nosotros mismos, ¿no? Tenemos muy poca caridad con nosotros mismos. Pero bueno, hablando de cuántas veces debemos perdonar, cuando Pedro le preguntó al Divino Maestro esto precisamente, ¿cuántas veces tengo que perdonar? El Divino Maestro le dijo 70 veces 7. Entonces, a lo mejor cuando tú no analizas espiritualmente o profundamente lo que quiere decir esta frase de 70 veces 7, a lo mejor estás contando las veces que ya perdonaste a alguien y dices, ya estoy en 69, o sea que ya voy a llegar a las 70 y ya no lo voy a perdonar. ¿Qué quiere decir 70 veces 7? El número 7, si lo analizamos a nivel espiritual, el número 7 es el número de la perfección. Por eso precisamente el Padre nos habla de los 7 espíritus que rodean al Padre, nos ha hablado de los 7 sellos que va a vivir esta humanidad, y también el número 7, por ejemplo, tiene que ver con nuestro desarrollo humano, o sea, desde que nacemos hasta que morimos, son 7 las etapas que vivimos, ¿no? Y entonces esto, cuando lo analizas a nivel espiritual, pues llegas a la conclusión de que si vamos a vivir 7 sellos en este plano, quiere decir que vamos a tener que perdonar siempre, o sea, todo ese tiempo. Y si lo ponemos de acuerdo a lo que es el desarrollo del ser humano, también vas a tener que perdonar toda tu vida, desde que naces hasta que te mueres. O sea, ese 70 veces 7 quiere decir siempre, toda tu vida. No importa lo que sea, tienes que perdonar siempre. Ese es mi análisis de esta frase. Estupendo, Yuli. Y bueno, hemos hablado aquí de perdonar ofensas, ¿no? Que si mi vecina me ve feo, que el de la carnicería me dio mal la carne a propósito, que si le hicieron algo a mi perrito, o sea, ofensas. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de daños graves?
¿no? Como violaciones o incluso dar muerte a alguien. ¿Cómo podemos perdonar estas faltas? Adelante, José Luis. Pues es lo mismo, mi queridísima Vero, es lo mismo, o sea, no hay límite, no hay Así límite, es. como acaba de decir Juliana, ¿no? No hay límite ni de causa, ni de gravedad, ni porque, incluso porque la gravedad incluso es muy subjetiva, ¿no? O sea, ahorita que dijiste, catalogaste de algo menor el daño a un perro, perdóname, me sentí ofendido. Sí, para alguien, no, le hace algo a mi perro, voy, así tuve un amigo y bajó a golpes al que lo había atropellado, que ni siquiera lo mató al final, y era chaparrito, hermano de José Agustín, lo digo porque ellos ya no están, ya no es chisme, pero así de bravo. Entonces, bueno, ese fue un brevario. Entonces, no hay límites, no hay condiciones, ni hay un catálogo, ¿no? Así también como le dice Juliana, no, espérame, hoy es tu última perdonada, hijo, porque ya fueron 70 veces, pues por el estilo, ¿no? Entonces, este catálogo me rebasa o tal cosa tiene. Por eso las leyes humanas, te hablan de ley, de legalidad, pero no es justicia necesariamente, ¿no? Porque pues, en algunas partes cortan las manos por haberte robado unos chícharos y en otras hasta la silla eléctrica y cuando las brujas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no, aquí no matarás, no harás daño, así, boom. Oye, que me levanté de malas, esa era tu bronca, chato. Y eso viene también a traernos a que pues no hay, si alguien así se levantó de malas o de buenas y aventó balazos al aire o quiso matar a alguien y mató a otros o a la familia y eso, entonces, ay, pobrecitos, a esta pobre gente inocente que estaba por ahí no la merecía, pues no, como humanos no, pero volvemos a lo mismo, no sabemos qué historia tenemos y es donde entra también la fe, el Exacto. conocimiento y todo, porque si no, es que si no tuviéramos la referencia de de la palabra del que se lo sabe de todas, todas, que es el creador, yo ya me hubiera, de por sí, tengo mis dudas, pero me hubiera vuelto totalmente loco. Porque es de loco, o sea, si por un lado tenemos lo maravilloso, pero es terrible la tercera dimensión, porque al mismo tiempo tienes que el tiempo donde se desenvuelve todo, pero al mismo tiempo es un tapete que te van quitando, ¿no? Este, no puede ser nada, es terrible, es de lo más surrealista, y para un ser acostumbrado a la eternidad como es un espíritu, pues imagínense. Por eso lo necesitamos, ¿no? Es una medida correcta. Y luego, si esto lo comparamos con cómo se comporta nuestro planeta, que luego hace cosas muy locas, y luego los humanos, que ya no lo digamos, todas las humanidades que ha habido, todas han terminado mal. No, pues es que si no entiendes cómo empezó la película, ¿no? Y cómo sigue, bueno, así me pasó a mí cuando entendí lo de la reencarnación, que estaba bastante chavo todavía. Claro, pues por eso no entiendo nada, me metieron a mitad de la película, me sacan a los 2 minutos y me dicen, ¿de qué se trató? ¿De qué se trató? Pues sabe. Entonces necesito saber de dónde viene la película, que es desde que tuve conciencia de ser hasta... Y luego ya me hice a mí mismo usando el libre albedrío, ¿no? Porque ¿quiénes somos nosotros en ese momento? No somos nada, no sabemos nada. Nos empiezan a dar así con cuentagotas o como sea ya la información. Que entonces, ¿quiénes somos? Es lo que me ha obsesionado. Pues eres el que te vas haciendo, ¿no? La Judy, la Vero de hace, ya no digamos un par de semanas, sino un par de horas, ya no es ahorita lo mismo. Porque ahorita ya adquirieron otros conocimientos, ya se vino a agregar, ya hubo pérdidas, ganancias, pum, pum, pum. Y ese es. Dicen que no te bañas 2 veces en el mismo río, pero tampoco hay 2 veces que seas tú el mismo el que te metas al río. Todo cambia, ¿no? Entonces es esta cosa de ahí viene pues toda la filosofía y todo este rollo de darle sentido a las cosas, pero la filosofía es una cosa y la palabra que viene del que todo se lo sabe, que lo dice con toda la sencillez y la muestra nos lo puso en el Divino Maestro y la prueba lo sigue dando donde quiera que veamos una línea que sea verdadera, que reconocemos que la sentimos no solo en la mente y el corazón, sino en el espíritu. Y eso, yo he estudiado, bueno, todos creo aquí hemos probado
que si las interpretaciones de no sé qué, que si el libro de fulanito, de que no, que los que... Y yo con todo amor y respeto y todo eso, y soy muy cínico, he sido muy cínico en mi vida, no, la palabra, el sabor, la caricia del padre, no se puede imitar. Y eso es muy subjetivo cuando hablamos de estas gentes, porque, no, pues es la dopamina, hijo, ¿qué te estás metiendo? No, 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 es otra cosa. Y entonces, por eso es tan importante de veras el conocimiento, porque la fe es eso. La fe es un acta, es como una, yo digo que es una cámara de seguridad que graba sin juzgar. Así son las cosas, ¿no? Entonces es como si quieres negar que es de día y cuando te estás quemando al sol, bueno, pues muy tu gusto, pero no es así. Perdón, ya creo que dije otras cosas. Gracias. Julie, a mí me gustaría que te dirigieras al auditorio y les dijeras cómo podemos perdonar, o sea, qué tenemos que buscar en nuestro corazón, en nosotros mismos, cuando el daño es tan fuerte que nos sentimos vacíos, ¿no? Una muchacha, por ejemplo, que acaba de ser violada, o yo tengo cerca el ejemplo de una compañera que atropellaron a su hija. Era un señor en un camión a las 5 de la mañana, la muchacha iba a la escuela y el conductor, el chofer, no prendió las luces y no vio a la muchacha que cruzaba enfrente de él y la atropelló. Y entonces la mamá de esta muchacha hizo todo por meter a este chofer en la cárcel, porque decía que no quería que volviera a atropellar a otra muchacha, ¿no? Entonces aquí, bueno, tendríamos que ver que nunca fue la intención del chofer atropellar, no es un chofer atropellador de muchachas, sino que fue un accidente. ¿Y qué podríamos decirle a estas personas que tienen que buscar dentro de ellas para encontrar ese perdón del que hemos estado hablando, Julie? Tú acabas de decir una palabra que es muy importante, Berito, en el ejemplo que pusiste. Lo que hizo esta persona fue un accidente. No, su intención no era salir a atropellar a las chicas que iban pasando por la calle. Fue un accidente. Fue un error del que créeme que debe haber aprendido y lamento mucho que haya tenido que aprender de esa manera. Pero como tú mencionaste la palabra accidente, el Padre nos ha dicho que nada de lo que sucede en nuestro mundo es por accidente, no es por casualidad. Volvemos a lo mismo. Para poder perdonar verdaderamente, tenemos que acordarnos de que somos viejos en este mundo, de que no es la primera vez que venimos y de que la justicia es siempre. El Padre es justo con nosotros. Nada de lo que sucede a nuestro alrededor, que Él permite que suceda en nuestras vidas, es por injusticia, sino que es por un acto de profundo amor para el cual nos está enseñando algo. Y tenemos que recordar eso, que no es nuestra primera vida, no es la primera vez que estamos aquí. Joe mencionó hace rato algo que tiene que ver con todo esto, y es que aunque nosotros perdonemos, aunque nosotros recibamos ese perdón cuando necesitamos pedirlo, el daño que se hizo con ese error que se cometió sigue estando allí. Entonces tenemos por ley que saldar esa cuenta. No es un castigo, entiéndanlo bien, no es un castigo, es saldar cuentas. Y muchas veces pensamos, por ejemplo, hay personas que piensan que cuando se mueren, o sea, cuando están ya en las puertas de la muerte, si en ese momento se arrepienten, se van a ir al cielo con todo y zapatos, ¿no? Y no, la cosa no es así, o sea, no se trata de que te arrepientas al final de tu vida, tienes que estar constantemente analizando tus actos y viendo si estás bien o estás mal y corregir lo que tengas que corregir. Pero eso no evita que tengas que vivir experiencias que tú ya te ganaste, o sea, vas poniendo moneditas en el cochinito, ¿no? Entonces,
tienes que vivir todas esas consecuencias. Que no nos acordamos en este momento, así es, hay muchas cosas que no recordamos, pero todo lo que vivimos, todo, absolutamente todo, tiene que ver con los actos de todas nuestras vidas. Entonces, cuando suceden cosas como esa, como una violación o como un asesinato o como lo que me estabas platicando de el atropello de esta chica, etcétera, etcétera, nada es por accidente, todo tiene una razón de ser. Entonces, si nosotros confiamos en que tenemos un Padre sabio, omnipotente, amoroso como nunca lo vamos a comprender, porque su amor es tan grande que no podemos entenderlo, tenemos que confiar, tenemos que tener esa fe de saber que por muy doloroso que sea aquello que estamos viviendo, es algo que tarde o temprano nos va a servir, nos va a ayudar, va a saldar cuentas. Entonces, tenemos que vivir con esa confianza de que las cosas que sucedan en nuestro mundo o en nuestra vida son porque es lo que nosotros necesitamos para crecer, para seguir evolucionando como espíritus. Y en la medida en que nosotros entendamos esto, vamos a vivir una vida mejor. El Padre dice, por ejemplo, que las pruebas a veces llegan sin que nos demos cuenta. Y cuando nosotros aprendemos la lección, esas pruebas se van también sin que nos demos cuenta. Entonces, no es que tengamos que vivir toda una vida de sufrimientos o de acontecimientos terribles. No, si nosotros vamos comprendiendo lo que es la justicia divina, si nosotros vamos comprendiendo esa frase en la que se encierra toda nuestra historia y todo lo que debemos de ser como espíritus, que es el amaos los unos a los otros, nuestra vida siempre va a ser mejor. Inclusive cuando tengamos que vivir cosas muy difíciles y muy fuertes, las vamos a recibir de una manera diferente, porque cuando abrimos los ojos a lo espiritual, cuando tenemos el privilegio de poder entender un poquito más lo que es ese amor de Padre y esa justicia divina, entonces las cosas las vemos de manera diferente. Eso es el único consejo que yo puedo darles. Y si me permiten, no sé si haya tiempo todavía, pero a mí me gustaría hablar un poquito de una situación que sucedió hace un tiempo atrás a un amigo muy querido y que nos demuestra lo que puede ser ese perdón, pase lo que pase. Les voy a platicar brevemente. Este amigo venía en una carretera cuando de repente fue abordado por dos autos con violencia y venían 5 personas en estos autos. Lo pararon, le sacaron pistolas y lo bajaron del carro a golpes. Lo metieron a uno de los carros, en la parte de atrás de uno de los carros, y de ahí se lo llevaron a esto que les llaman secuestros express. Lo llevaron a todos los cajeros, sacaron todas sus tarjetas de crédito. Entonces, durante varias horas estuvieron sacando todo lo que pudieron de sus tarjetas de crédito, etcétera, etcétera. Y cuando ya no pudieron sacar más, digamos, el que era el jefe de este grupo de personas, se volteó al que venía cuidándolo en la parte de atrás del auto y le dijo, ya pégale un plomazo porque ya no nos sirve para nada. En ese momento, después de haber recibido muchos golpes y cachazos de pistola, etcétera, etcétera, que inclusive hasta el día de hoy padece de una lesión en su columna vertebral por los golpes que recibió, cuando esta persona le dijo, pégale un tiro porque ya no nos sirve para nada, este amigo empezó a hacer oración y le pidió al Padre que los iluminara, le pidió indulgencia para esos seres, perdón para ellos por lo que estaban haciendo. Y cuando este tipo iba a pegarle un tiro, él se volteó y le dijo, te perdono por lo que vas a hacer en este momento. Cuando esta persona escuchó lo que mi amigo decía, se volteó y le dijo, ¿qué? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Y le dijo, que te perdono por lo que vas a hacer ahora. Te perdono de corazón.
Cuando esta persona escuchó eso, cambió su rostro, lo desató y entonces se bajó del carro con él y habló con el jefe y le dijo, ¿sabes qué? Vamos a dejarlo libre, ya no hay nada que podamos sacarle. Mira, ya vamos a dejarlo ir. Y lo convenció de que lo dejaran ir. No solo eso, sino que le dio dinero para que pagara la caseta, le regresaron su coche y le dieron dinero para que pagara la caseta, para pasar la carretera. ¿Qué habrá pasado con esta persona después de lo que sucedió? Yo no sé, pero yo estoy segura de que en algún momento su vida cambió, porque cuando él percibió ese perdón absoluto, cambió toda su actitud y no solo lo ayudó, sino que le salvó la vida. Entonces, esos milagros suceden cuando verdaderamente perdonamos. De verdad, las personas que nos estén escuchando y hayan tenido que pasar por situaciones muy difíciles, perdonen, porque de verdad no tienen idea de lo que van a obtener a través de ese perdón, no solo para esa persona que hizo daño, sino para ustedes mismos. El perdón es un milagro maravilloso y, y de verdad, si el Padre nos ha enseñado que el perdón es la puerta de la redención, pues pongámoslo en práctica, porque de verdad suceden milagros maravillosos. Gracias. Maravillosa historia sobre el poder del amor manifestado en el perdón. Gracias por compartir, Julie. Y vamos a terminar esta sesión sobre cómo perdonarnos a nosotros mismos, ¿no? Nos damos cuenta que hemos ofendido, que hemos actuado de mala manera y nos sentimos mal, ¿no? No nos gusta lo que hacemos, no nos gusta incluso lo que somos. Estamos bajoneados, deprimidos, nos sentimos pequeños, mal. Y aquí hay dos elementos muy importantes de los que ya se hablaron. Uno es el arrepentimiento, ¿no? Nos sentimos arrepentidos, pero por el otro lado tenemos una gran culpa. Entonces, el arrepentimiento es bueno, porque es decir, yo por este camino ya no sigo, es no repetir, ¿no? Una conducta, una práctica, no volverla a cometer, de eso se trata. Pero la culpa, en cambio, que es algo muy de las religiones, no sirve para nada, ¿no? Y sí da mucha lata, sí nos hace sentir mal, pero eso no trae nada bueno, ¿no? A mí me ha pasado que me siento muy mal por algo que hice o que dije, pero lo que pienso es que me tengo que seguir dando oportunidades porque el Padre me las da y hasta que no me llame a rendir cuentas, pues yo tengo que seguir en este plano echándole ganas, ¿no? Entonces, para mí el perdón es dar oportunidades a las demás personas, pero también a uno mismo. Esa es la forma en la que yo trato de perdonarme. Y me gustaría saber, Joe, que nos compartieras cómo te perdonas tú, cómo haces para perdonarte a ti mismo. Híjole, chiquita, yo creo que soy el menos indicado para, sinceramente, ¿no? No, al contrario, es el más. Bueno, si te refieres a cantidad de material que hay que trabajar, pues No. no, a mí me cuesta mucho trabajo. Sí, aquí es al mayoreo. No, pues sigue siendo muy difícil. Sigue siendo muy difícil, máxime ahora que ya está por salir el tren, el último tren, digo, ya que podría yo vivir 5 años más, aunque fueran 10, pues ya estamos en el último tramo y no he empezado lo primero que sí he logrado, o sea, que para mí es vital, yo quiero decirles que a partir de los 70 más, quizás de los 35 años me empezó a caer el 20, lo cual habla de mi diligencia. Ya no hablando de perdón y todo esto, no le echo la culpa a nadie de nada, empezando por Dios. Yo cuando aquella anécdota que me fui de mi casa porque no había nadie, tenía 4 años, me quedé muy ofendido con Dios, muy sacado de onda porque no me dio lo que yo quería en el momento que yo lo quería y como yo lo quería.
y eso me dolió toda la vida. Bueno, no fue solo por eso, disparó evidentemente esa acción, disparó muchas cosas que debo habernos traído. Entonces, pero sí siempre he tenido problemas con la autoridad, sobre todo con la autoridad tonta, ¿no? Me gusta la autoridad de gente que sabe y que todo eso y que sabe, sí, pero así como que ese concepto de la imagen paterna, del padre ausente, pero de ese Dios que por otro lado no me dio lo que en ese momento yo creía que necesitaba, pues me duró toda la vida y tuve unas actitudes, he tenido muy ad hoc, ¿no? A esa autodestrucción que te propone. Pero entonces ya después de un momento dado, después de mucho tiempo, dices, no, pero es que una cosa es la vida es maravillosa. Porque yo, en algún tiempo, como mucha gente que dice, oye, ¿cómo estás? Ay, no, la vida apesta, que no sé qué, no, el que apesta eres tú, chiquillo, bañate, la vida y cada vez estoy más maravillado y más apantallado con el milagro que es el puro hecho, en primer lugar, de existir yo, que me doy cuenta, ya este planeta maravilloso, los mangos, los atardeceres, ya es ganancia, ¿no? Pero si no hubiera observador, que soy yo, que Dios me hizo ahora sí, sin ganármela ni pedirla, y que me ha dado, no, qué barbaridad, cada día estoy más maravillado, y todas las expresiones que hay, a las que somos, de las que somos partícipes, y que algún día seremos partícipes en su creación también, no, es una maravilla. Entonces, eso me ha ayudado bastante, ¿no? Y lo otro verde, que también el ego tiene mucho que ver, ¿no? Ay, es que eres Jack el Destripador, que, bueno, no tanto así, pero bueno. La cosa es verla, y lo importante aquí, al final de cuentas, tanto por una cosa como por otra, es ver la verdad. A mí eso me tiene casi obsesionado, ¿no? ¿En qué momento porque me he engañado a mí tanto tiempo, el ego y yo encantado, ¿no? De dejarme engañar, pues, ¿para qué voy a decir que no? Que no, digo, no es posible una trayectoria así, y haciéndome tonto por tanto tiempo. Entonces, desconfío muchísimo de mí, desconfío muchísimo, no me la creo así. Dije, ya habías dicho esto y mira, pero es básico, entonces me ha servido, y los procuro ya llevar todo eso que filosofamos, entre comillas, que ya sabemos que no es eso, lo llevo ya a cosas muy específicas y muy concretas, ¿no? Así muy de aplicarlas a la vida. Cuando aplicas, por ejemplo, el velar y orar, lo analizas bien, o el amar los unos a los otros, es una fórmula que la aplicas, que tiene, no es una cuestión ni mística, ni religiosa, ni filosófica, es como todo, viene del pragmatismo divino, por así decirlo, ¿no? El pragmatismo dorado, qué maravilla, ¿no? Entonces, todo lo que aprendo, lo que voy aprendiendo, y eso, si no se convierte en algo práctico, ¿no? Casi de paso 1, paso 2, paso 3, que que pueda tener sentido, además que sea lógico, porque la justicia y el amor es lógica. Si hay algo que no es lógico, sospechen de eso, evidentemente. Entonces, y me ha llevado a entender también eso, de que a final de cuentas, pues sí, pero pues la regué. Oye, que a lo mejor una reencarnación completa, pues sí, lo siento, pero bueno, a final de cuentas no se acabó el mundo. Quiero decir, el espíritu no se muere, y eso lo digo en pro de todos, no solo de mí, ¿no? Ánimo, ánimo, porque es más lo que tenemos, y la bronca es eso, que estamos muy atados al aquí, a la hora, al avatar, ay, me voy a morir, tengo dolor de estómago, lo que sea, ¿no? No, la historia viene y el meditar entonces es como que dejemos de pensar tanto en esto de aquí ahorita, y abramos, ¿no? ¿Qué habría sido? A ver, o invéntate una historia, yo que no puedo recordar otras vidas, ¿qué tal cuando anduve allá en Palestina, o anduve en las cruzadas, o qué sé yo? Nada más para quitarme de este José Luis que me tiene demasiado apabullado a veces, ¿no? O qué tal si hubiera sido tal o cual cosa, o lo que sea. Entonces, y si hubiera tenido y tales amigos, que hubiera sido mi papá, y haber tenido mascota, lo que sea, ¿no? Porque muchas veces es esta cosa que le digo, y eso a veces nos impide, incluso a lo que voy es eso, incluso a perdonarnos, ¿no? Porque por un lado, hijo, yo me doy cuenta que he tenido un ego de lo más sangrón, de lo más, hijo, mameluco, y por otro lado, híjole, ya llegó la llorona, ¿no? Pues, ¿qué pasó?
tiene que ver mucho. Entonces, eso de conocerme, decir, bueno, pero esto sí, porque el ego está casi en todo, ¿no? Es como que le echamos sal a todo, pues el ego quieras que no, pero por lo menos reconocerlo y mantenerlo hasta donde sea posible a raya, porque mientras no lo venzamos, solo el Divino Maestro es el único ser que ha pesado, a mi entender, este planeta sin padecer del ego, ¿no? Entonces, y eso es importante, el conocerte para hacer, sí, esto se puede arreglar, esto no se puede arreglar, mucho menos en esta encarnación, esto se queda pendiente, pero ver qué vas ganando, porque si no, no tiene chiste, si no fuiste a clases, quemaste el salón y todo, y no aprendiste ni siquiera cómo se apaga un cerillo, ¿no? Bueno, esa es mi experiencia. Gracias. Gracias, Joe. Y Julie, para cerrar contigo, ¿cómo haces para perdonarte a ti misma? Pues como dice Joe, el perdón a uno mismo es la parte más difícil, ¿no? Pero si nosotros, o sea, si el Padre nos pide que tengamos caridad de los demás, ¿cómo no vamos a tener caridad de nosotros mismos? Y esto no quiere decir que nos amemos con ese amor soberbio y orgulloso que mucha gente dice, ah, no, soy primero yo y después yo y ya todo lo demás, ¿no? No, o sea, cuando cometemos una falta, cuando cometemos un error, el Padre sabe perfectamente bien lo que hicimos, o sea, a Él nunca lo vamos a hacer tonto, no podemos disimular. Y eso es muy importante, que entendamos que no podemos ocultar nada de lo que somos ante el Padre. Para Él somos total y abiertos, o sea, nos conoce mejor que nuestras propias pestañas. Entonces, ¿qué vamos a poder ocultar ante Él? No podemos ocultar nada. Y sin embargo, Él, como bien dijo también yo hace rato, Él nos perdona antes de que cometamos el error. ¿Y por qué nos perdona? Porque sabe que en esencia somos grandes, en esencia tenemos toda esa facultad de poder hacer lo que Él hacía, como nos dijo Jesús, todo lo que me habéis visto hacer, lo podéis hacer. Y dentro de ese podéis hacer, existe también ese punto de caridad hacia nosotros mismos. Pero para que nosotros tengamos caridad de nosotros mismos, también debe de existir otra cosa que tú mencionaste y que es muy importante, el verdadero arrepentimiento. Eso es muy importante, porque hay una gran diferencia entre lo que es remordimiento y lo que es arrepentimiento. O sea, cuando algo nos remuerde porque hicimos algo mal, el remordimiento es aquello que en el momento en que te das cuenta dices, chin, la regué, bueno, pues, pero bueno, ok, ya, pues ya pasó y ya ni modo. Y cuando vuelva a suceder una y otra vez, pues sigues remordiéndote por aquello que hiciste, pero no pones la solución a ello. En cambio, cuando realmente te arrepientes, es que te haces a ti mismo el juramento de que aquello que hiciste no lo vas a volver a hacer, de que aquella situación en la que perdiste la cabeza no la vas a volver a permitir. Entonces, es muy importante todo esto para aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Tenemos que conocernos, tenemos que enfrentarnos a nuestro propio espejo para saber cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras virtudes y trabajar con ellas para lograr perdonarnos. ¿Y quiénes somos nosotros para no perdonarnos si el Padre nos perdona siempre? Entonces nosotros debemos de tener con nosotros mismos esa caridad. Hagamos lo que hagamos, pero siempre con esa conciencia y con ese firme propósito de no volver a errar nuevamente en ese punto. Erraremos en otros y tendremos que aprender de nuevo, pero yo creo que el perdonarnos a nosotros mismos empieza por ahí, por un arrepentimiento verdadero de aquello que hicimos y el verdadero deseo de no volver a cometerlo. Entonces, pues de esa manera volvemos, como dijimos al principio, a la redención, o sea, nos redimimos a nosotros mismos, ¿no? Porque la redención no viene del Padre, la redención viene de nosotros mismos. Somos nosotros los que tenemos que redimirnos y la única forma de lograrlo, pues es a través de darnos cuenta de quiénes somos
de tratar de mejorar en las cosas que sabemos que son nuestras debilidades, en hacer más grandes nuestras fortalezas y en realmente hacer el propósito de no volver a cometer aquellos errores que cometimos, ¿no? Pero de entrada, si el Padre nos perdona, ¿quiénes somos nosotros para no perdonarnos, no? Esa sería mi respuesta. ¿Puedo mencionar algo? Sí, claro, adelante, Joe. Mira, muy a propósito de esto que acabas de mencionar, Julie, preciosa, sí, una de las cosas que yo, hablando de aplicar las ciertas medidas a mis actitudes, y es eso de observarse, ¿no? Primero, cuando sucede en nuestra vida, estás tan inconsciente que no te das cuenta que la riegas, ¿no? Andas tan campechano como un pavo real y te vale sombrilla. Después, por cosas del destino o lo que vas aprendiendo, te das cuenta que la regaste, ya que la regaste y a veces mucho tiempo después. El siguiente paso es que te das cuenta más a menudo y más cercano. El siguiente es de que te das cuenta que la estás regando, pero ya no puedes evitarlo. El penúltimo, digamos, es el que te das cuenta antes de regarla, porque ya te observaste y te sirve para eso. Y el último será el que ya no tienes que observarte porque ya se convierte en algo ya propio tuyo, ¿no? Ya lo comprendiste. Yo creo que esa es Entonces sí, claro, esas tomas de conciencia puedes dejarla, como dice Julie, se puede pasar toda la vida y no tomar conciencia, pero la otra es pues aprovechar que viniste. Entonces, oye, yo me tardé 80 años pues más vale tarde que never de limón la never, de todos modos me voy a ir aquí. No importa si lo aprendí o ya lo traía o lo aprendí a los 4 años o a los 85 y me fui a los 85 y medio. Es lo que me voy a llevar, lo que va a contar. Y por eso hay que velar y orar. Ya nos lo habían dicho todo. Gracias. Pues gracias a ustedes por compartir sus análisis. Ojalá que esto sirva para que perdonemos todo, siempre. Y a ustedes, amigos, gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Pueden descargar los libros de las enseñanzas divinas en el sitio web www.144mil.net, así como seguirnos en nuestra página de Facebook y en nuestra cuenta de Instagram, El Tercer Testamento.